Buenos días, Juárez. Les damos la cordial bienvenida a nombre de CCBM Masters Seminary en este hermoso día de domingo. Les damos las gracias por estar con nosotros, darnos la oportunidad de que podamos entrar a sus hogares y compartir una verdad acerca de un gran Dios. En este su programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Empezando este día con una nueva serie. Una serie que posiblemente podría traer algunas controversias, pero también podrá contestar muchas preguntas que podamos tener en nuestros corazones y en nuestras mentes acerca de quién es Jesucristo. Jesucristo entre otros dioses, un tema controversial. Pero antes que nada quisiera dar la bienvenida a nuestros grandes colaboradores e invitados de este día. Y quisiera que ellos se presentaran con ustedes. Primeramente, enfrente de mí, un gran maestro y colaborador del instituto, nuestro hermano Ismael Rojo. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da Él, porque Él ha sido bueno y bajo estas circunstancias que estamos viviendo, doy gracias por estar una vez más aquí sentado y darnos la oportunidad de llevar palabra hacia sus hogares. Dios les bendiga. Buenos días, muchas gracias a nuestros queridísimos directores por esta invitación. Gracias a ustedes que están en sus hogares. Pues les invitamos para que algún miembro de su familia, si no está, invítenlo para que nos acompañe y se entere de este tema tan importante y a veces tan controversial que puede ser. Gracias una vez más y Dios les bendiga. Así es, soy Blanca Solís, ya me han presentado múltiples ocasiones en diferentes programas. Soy administradora del Instituto Bíblico CCBM y les damos la cordial bienvenida a todos los que estén aquí con nosotros y que sigan nuestras series y nuestros programas. Agradecidos de que ustedes estén pendientes de temas tan interesantes como lo es la Biblia, que es un libro el más importante de todos que tenemos que conocer. Así es, la Biblia es un libro, vamos a decirlo así, muy importante para todos, las Sagradas Escrituras. Pero yo quisiera poner algo en la mesa en este inicio de esta nueva serie que se va a titular Jesucristo entre otros dioses. Si en el surgimiento de nuevos dioses seculares y creencias novedosas hoy día en el mundo, ha presentado un gran desafío. Un desafío extremadamente serio a las reivindicaciones absolutas de quién es Cristo. Cuando digo eso, la pregunta surge, ¿Cristo es Dios o hombre? ¿O era ambos, Dios y hombre? ¿Qué significa Jesucristo? ¿De dónde venía? ¿Qué es? ¿Quién era? ¿Quién será? Y con esto yo quisiera hacer una vez más la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y si en realidad Él es la versión real de nuestro Dios. Y quisiera poner eso en la mesa para ustedes, ¿Quién es Jesucristo? Me gustaría sentar precisamente en esta mesa algunos versículos, 4 en particular, para ponerlos de antecedente. Cada versículo que leeré vislumbra algo sobre lo que es Jesucristo. Así que comenzaré allá con el libro de Juan, capítulo 18, versículo 4 y 5. Dice así: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se le adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 1, versículo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos, capítulo
9, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Y dice enseguida el versículo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y versículo número 4, 1 Timoteo 2:5, dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sentando este precedente, como decía hace un momento, cada versículo de los que he leído tiene una verdad profunda. Y es lo que a lo largo de estos programas vamos a ir tratando. Y obviamente no nos vamos a confinar solamente a estos versículos. Estaremos ahondando más en la palabra, argumentando científicamente, pero también, que es nuestra base, la palabra del Señor. Así que, partiendo de aquí, comenzamos. Pues alguna de las cosas que yo diría, es primeramente, ¿de dónde viene Jesucristo? ¿De dónde vino? ¿Quién es Él? ¿Me podrían ustedes contestar esa pregunta? Pues principalmente en la misma Biblia nos dice en Génesis 3:15 que él fue nacido en Génesis fue anunciado que él nacería de la simiente de la mujer, o sea que no está hablando de un hombre, porque venía de una mujer. Y el cumplimiento de esa profecía en Gálatas 4:4, ¿verdad? Entonces sí nos está hablando de que es hombre, porque nació de una mujer a principio, ¿verdad? Lo que estamos vislumbrando con los primeros versículos bíblicos que estamos analizando. Pero yo te preguntaría, ¿quién es? ¿De dónde viene? Sabemos que viene del Padre, en su forma divina, pero al nacer, ¿en qué nació? ¿Qué nacionalidad tenía Jesucristo? Tenía la base de una familia, ¿no? Una familia común en aquel entonces, en el año donde se divide la historia. Y aunque algunos no quieran aceptarlo, la historia ha marcado un antes y después de él. Entonces había una familia, un entorno, y esa familia vivía con el entorno social de esa época. Hablamos al principio de siglo, ¿no? Sí, pero aunque estemos hablando al principio del siglo, la pregunta una vez más sería, ¿quién es o de dónde viene? ¿Es árabe? ¿Es judío? ¿Es no sé, es oaxaqueño? Bueno, ¿Cuál era su nacionalidad? definitivamente, viéndolo desde ese punto de vista, era judío, porque nació de una mujer judía. Entonces él, vamos a decir que es descendiente de judíos. Es como nos lo pone en la palabra. Así es. Si tú lees la descendencia, en Mateo y en Lucas, nos damos cuenta de que su descendencia es procedente de gente hebrea, no tanto judía por ser en esa época, porque el judío en realidad viene de Judá, es un nombre que viene de la tribu de Judá y se le bautizó a todos los hebreos como judíos, Pero lo que podemos decir es de que Jesucristo no solamente nació en una casa hebrea, pero toda su descendencia fue descendencia hebrea, desde Eva, que todavía no era el pueblo de Cristo, pero empezando con Abraham, que fue el primero que fue llamado hebreo. La familia de Jesucristo se comprende de los primeros 3 padres de la fe. Abraham, Isaac y Jacob. Con eso podemos decir de que la originalidad de Jesucristo, es hebrea. No era, un ismaelita, o no era un árabe o egipcio, pero ciertamente una persona judía o hebrea por naturaleza. De ahí viene su humanidad. ¿Qué piensas tú, Blanquita? Así es, sus bases hebreas datan desde el nacimiento de una mujer virgen, de una mujer no tocada por hombre, y de hecho esa era su virginidad, que no había sido tocada por hombre, hay que aclarar eso, ¿sí? La virginidad de María era porque no había sido tocada por hombre, y en su momento pues aún ella era hebrea,
judía, como las conocemos ahora. Entonces, de ahí, pues, al nacer de una vientre de mujer judía, Jesucristo era judío, ¿sí? Entonces, es por eso que estamos hablando sobre de dónde es, cuál era la base, la nacionalidad, vamos a llamarle así, de Jesucristo. ¿Alguna otra opinión? Bueno, más que opinión sería reafirmar y que ustedes confirmaran lo que hacía que una persona fuera judía. Exactamente. Bueno, una persona que se diga judía, actualmente, vamos ahora a la actualidad, Sí. porque estamos hablando del Señor Jesucristo, pero en la actualidad una persona que se diga judía tiene que haber nacido forzosamente de una madre judía, aunque tenga un padre judío y no es la madre judía, él no es judío. Pero si su madre es judía, ¿sí? Y su padre judío, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Pero tiene que ser de una mujer judía. De ahí se marca mucha profundidad, que es muy corto el tiempo que tenemos, para hablar sobre la nacionalidad también de Jesucristo y el porqué. Pero es lo que hace la diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, a diferencia de las culturas de acá de Occidente, y también con comparación con los judíos, acá lo que hereda el nombre es el varón. Es el nombre como tal, ¿no? Y es el que levanta, en cierta manera, el orgullo. Pero aquí es algo distinto. Tenemos que entender ese contexto para poder decir, pues entonces sí era verdaderamente, ¿qué? Judío. Bueno, una de las cosas que deberíamos de decir ahí, es muy sencillo. Sí siguen heredando el nombre del papá. Sí. Por ejemplo, Jesucristo, su nombre sería Yeshua ben Joseph. O Jesucristo, hijo de José, que sería en español. Todos los hebreos tienen nombres en esa forma. Por ejemplo, en mi caso, sería Samuel ben Baruch, que ese era el nombre o apellido de mi padre. Pero en esos tiempos, lo que distinguía y lo que distingue hoy día al judío, o su etnicidad, viene por medio de la mujer. ¿Por qué viene por medio de la mujer? Es porque Dios le prometió la simiente o la semilla a Eva, no a Adán. Entonces es algo que ya se tiene estipulado, tanto como dices tú, no podemos internarnos en todas esas cosas técnicas en este momento porque nos tomaría todos los programas, ¿no?, para hacer eso. Pero simplemente Jesucristo certifica que su forma hebrea o etnicidad hebrea, simple y sencillamente porque era nacido de una mujer hebrea. Así es. Mateo, de hecho, en la genealogía relata, ¿no? Empieza la genealogía desde Abraham y termina precisamente en el versículo 15, capítulo 1 de Mateo. Termina diciendo esto, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. El fundamento bíblico, ¿sí? Y es algo bien importante. Estamos basándonos en lo que dice la Escritura. Y hace un momento, antes de entrar precisamente a este programa, platicaba con mi hermano Serrano y me hablaba sobre un antecedente secular, sobre el aspecto de la historia de Jesús. Y comenzando con esto, porque se me hizo interesante lo que él estuvo investigando referente a Jesús. Y trae aquí algún escrito. A mí sí me gustaría que él compartiera a manera de hablar algo de lo secular, porque hemos mencionado hasta ahorita la palabra, la escritura, pero me gustaría una base, digámoslo así, científica, una base secular. ¿Sí? Bueno, pues sí, básicamente esta es una base, como dice mi hermano, secular. Viene de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío que llegó a ser fariseo a los 19 años de edad. Dice que también fue comandante de las Fuerzas Armadas judías en Galilea. Y esta es su referencia que dice acerca de Jesús. Dice, ahora bien, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre. Mismo él diciendo que si era lícito por la siguiente razón,
pues era un hacedor de maravillas, dice Flavio Josefo. Un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, aquí usa esa palabra entre nosotros porque él se está incluyendo como fariseo, ¿verdad? Dice, le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde el principio no le olvidaron, pues volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. La tribu de cristianos, fíjense cómo se refería, ¿verdad? Porque era una tribu, o sea, todavía no éramos una iglesia como somos hoy, un cuerpo, ¿verdad? Y ahorita, en aquel entonces le llamaban la tribu. La tribu de los cristianos, llamados de ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Esto fue escrito por Flavio Josefo en el primer siglo. Y como les digo, es un historiador no creyente. Y además también, pues él les llama la tribu, pero lo hemos explicado en otras ocasiones, que se llama la Iglesia del Camino. Así es. Estamos refiriéndonos a la Iglesia del Camino, exactamente. Pero, a ver, vámonos estamos hablando de ese maravilloso Jesús que nosotros conocemos como nuestro Dios y Salvador, a los que hemos entregado nuestra vida a Él genuinamente y de una manera, pues, en ese arrepentimiento que debe de haber y para entregar esa vida a Él y que Él se convierta en nuestro Dios y Salvador. Pero, como viene este tema, ¿era Dios o era hombre? Hay muchísima polémica a este respecto, tan así que también ha llegado a ser comparado con otros dioses, que ese es el tema, ¿sí? Entonces, viendo esto, y como siempre, viendo lo que es la historia, y vamos a ver que hay, primero, que hay afirmaciones que fue un mito o una exageración, que lo que sucedió con la vida de Jesucristo. También hemos visto que hay afirmaciones de que más los jóvenes de esta época que están tan informados, ellos opinan que de acuerdo a sus maestros o arqueólogos o determinadas personas estudiosos, dicen que los relatos de Jesús como se registran, pues simplemente fueron mitos y fueron el resultado de escritores que copiaron, fíjense nomás, que copiaron historias de la mitología pagana, ¿sí? Tales como mitología egipcia es Osiris, dios de inframundo, de Dionisio, mitología griega también es un dios griego que es de la fertilidad del vino, otra más que es parte de la cultura griega también, que viene siendo Adonis, sí, que es uno también que fue eternamente joven, sí, y también vamos a hablar de Atis y también pues de Cibeles, una gran madre también, y aquí entramos a otro dios que se llama Mitra, que uno de ellos es uno de los más polémicos, porque Mitra es con el que más, vamos a decir, asemejan a lo que es la vida de Jesucristo, la historia de Jesucristo. Una de ellos pues es una religión muy popular y fue dentro del Imperio Romano, ¿sí? Entonces tenía similitud con la historia de Jesús, que se llegó a sospechar que el cristianismo llegó a ser un derivado de la fe persa, ¿sí? Entonces, viendo esto, estos dioses mitológicos tienen parecido, según estos historiadores, vamos a llamarles, ¿verdad?, de la que es lo que describe el Nuevo Testamento de Jesucristo de Nazaret. Hacen cierta comparación, pero sin embargo estos hechos son examinados y esta supuesta relación con la mitología es fácilmente probada que es falsa, ¿sí? Aquí lo vamos a probar. Indiscutiblemente también vamos a hablar, pero primero, ¿de dónde vienen estas afirmaciones? ¿Cuál fue la corriente que surgió para decir esto? Primero, se originaron en unos escritos de algunos teólogos liberales
que eran de nacionalidad alemana del siglo XIX. Ellos esencialmente afirmaban que el cristianismo no era más que una copia de un culto extendido sobre la muerte y resurrección de dioses de la fertilidad que había en varios lugares. Uno de ellos fue Tamuz en Mesopotamia, otro también Adonis en Siria, y Atis en Asia Menor y Osiris en Egipto. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues definitivamente lo que está hablando es muy interesante, porque a través de la humanidad y a través de todas las descendencias de los humanos, pues siempre ha habido esa necesidad de un Dios, ¿verdad? Todas la humanidad tiene esa necesidad intrínseca y precisamente en base a esa necesidad surge el siguiente pensamiento, ¿verdad? Que la necesidad es la que advierte la existencia de Dios, porque una persona normal no tiene una necesidad de algo que no existe. Entonces esa misma necesidad advierte la existencia de Dios. Y precisamente por esa necesidad que tiene el humano intrínsecamente, y como ya lo dije, nacen todas estas mitologías, como usted está precisamente ahorita diciendo, el celta, la mitología egipcia, la hindú, que precisamente la hindú me llama la atención, más de 300 millones de dioses, o sea, como que no les bastó, yo creo que estarán pensando en alguno más. Cada mañana te puedes levantar y escoger uno, ¿no? El Sí, que te convenga y no, para ese día. y no alcanza para los años que vas a vivir. O Y sea, ahora, poniéndole un pausa ahí para que continúe con la idea y lo que está compartiendo, se me hace una exageración, no les alcanza toda la vida, no les alcanza la vida no. para poder acarearse a X Dios, Sí, ¿no? X No, Dios. pues déjame poner algo así sobre la mesa, ¿no? Blanquita sacó una estadística acerca de la India, lo que tú estás hablando, no sé si la tienes Sí, tú sí, ahí. efectivamente. Ok, pero me quisiera que nada más la comentaras. Sí, incluso pues en referencia a lo que tú estás diciendo, Marco, en la India los ratones son sagrados. Entonces hay 2.5 billones de ratones que alimentan de la tercera parte del grano que se cosecha en la India. Alimentan a los ratones por ser sagrados. Una de ellos también, hermano, es Entonces, de toda la tajada de alimento, ajá, está del grano que siembran O sea, en la hay India. una tercera parte de la población que se queda sin comer para darle a los Para ratones. darle a Ahí los está lo Exactamente. interesante, que son, si son 1.100 millones de habitantes en la India, ¿sí? Y ellos tienen 200 a 300 millones, comprobado por la estadística, de gente, de población que se está prácticamente en la hambruna, muriendo de hambre, ¿sí? También si le agregas que tienen 180.000 millones de vacas de ganado vacuno, otros que son sagrados también para ellos, y también pues no es una fuente de alimento para estas personas que están muriendo en su propio país. Esos son los dioses, por tener un ejemplo. Creo que No, esa es la no. diferencia precisamente que marca entre estos dioses y nuestro Dios. Que los dioses que estamos analizando aquí, que son toda esta mitología, siempre exigen algo de la humanidad. Exacto. Siempre están pidiendo. Pero el Dios Jesús, el Dios Yeshua, Él da, Yahvé, Él dio a su Hijo. O Pues sea, fíjate, qué bueno que tú dices eso, ¿ok? Porque eso nos va a servir también para entrar en tema para los siguientes programas. Ok, es increíble que haya tantos dioses. Ok, inclusive, uno de los grandes errores hoy día es la creencia de que todos tenemos derecho, a tener una creencia, o tener una idea, o sea, acerca de los dioses, o acerca de nuestro Dios. Para aquí lo importante es, lo que tenemos errado dentro del cristianismo es la identificación de Jesucristo, que eso es por lo que queremos tener esta serie de programas, porque lo que queremos en esta serie de programas es confrontar la verdad de Jesucristo, tú ahorita lo dijiste, de nuestro Dios Jesucristo. Pero yo te preguntaría a ti, y quiero especificar una cosa, quiero aclarar algo, primeramente. Nosotros aquí, en el Instituto CCBM, Master Seminary, somos fieles creyentes de que Jesucristo es Dios, de que Dios es Dios
de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? No quiero que después nos vayan a apedrear porque estamos tratando de producir alguna herejía. ¿Ok? Pero era necesario establecer eso. ¿Ok? Pero hay tiempos y formas y es lo que queremos instituir. ¿Ok? La pregunta sería, ¿ok? ¿O Jesucristo fue, es y será y seguirá siendo Dios? ¿O fue Dios, que bajó y se convirtió en hombre, sigue siendo hombre hoy día y va a ser Dios al último de los días? ¿Cuál es la situación en esa verdad? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Por qué decimos eso? Porque es muy importante que tú y yo conozcamos quién es Dios y qué es lo que hizo. Yo te haría esta pregunta, se la haría a ustedes. Si Jesucristo convirtió panes en suficiente alimento para 5,000 gentes, ¿en ese momento lo hizo en su humanidad o lo hizo en su diosidad o su diosidad, perdón? ¿Lo hizo como hombre o lo hizo como Dios? Yo creo que dentro y basado en lo que dice la Escritura, creo yo que Jesucristo lo hizo en su humanidad, ¿sí? Porque realmente Él era humano, estaba en su humanidad, ¿sí? Y el poder que Él tenía era era Dios a través de Él, trabajando en Él. Pues fíjate, vamos a ponerlo así. Yo voy a ser controversial en estos programas, para que lo sepan desde ahorita, para que ustedes lo entiendan, Pero la pregunta una vez más sería, fíjate lo que acaba de decir Blanquita, muy acertado por un lado, pero por el otro lado, no congruente. ¿Por qué digo que no es congruente? Y lo hacemos esto porque aquí vas a aprender quién es Cristo. Y vamos a aprender qué es lo que hizo para lograr el cometido de cumplir el propósito de Dios Padre, para que Él pudiera traer salvación y gracia entrara. Pero voy a hacer la siguiente pregunta, fíjate, Blanquita lo dijo como lo dijo mi hermano, las dos cometieron la misma falta. Jesucristo, con Dios en Él, hizo ese milagro, ¿estás diciendo eso? A través de Él. Pero ¿cómo es eso? ¿O Él lo hizo o lo hizo Dios? Sería muy bueno, doctor, para declarar que Él era, y quitar esta parte por el momento, porque después vamos a llegar a algunas conclusiones, por el momento quitar esta parte de que Jesucristo es Dios. Tenemos que confirmar y tenemos que afirmar que Él fue hombre, humano, sujeto a lo que es este mundo. Tuvo apariencia de hombre, nació de una mujer. Pero vamos a quitarle esa apariencia. Bueno, Pues si fue humano. Si le estás poniendo una apariencia, entonces ¿qué era? Bueno, ahí va un texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Así que al tener carne es humano. Es humano, no es apariencia. No, es humano. Es humano. Sí. Entonces tenemos que aclarar eso. ¿Por qué tenemos que aclarar eso? Lo vamos a entender en los próximos programas, ¿no? Otro versículo que nos lleva a entender que Jesús era hombre es cuando fue tentado en el desierto, cuando dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Si era Dios, no podía haber sido tentado, ¿estamos de acuerdo? Entonces era hombre. Porque Dios no era. Bueno, el diablo Porque puede Dios no puede tratar ser de tentar a tentado. Dios. Tratar, pero no No, pasa hasta pero allá. inclusive en Job vemos que Satanás le pide permiso. Entonces no puede ser Dios. Tiene que haber sido hombre para haber sido tentado. Porque Dios no Exacto. puede ser tentado. Pero ahora, una vez más, voy a ser controversial aquí, ¿Cómo él resistió todas esas tentaciones?
como hombre. ¿Pero qué hizo para hacerlo? Ok, que son cosas que vamos a estar contestando, ok, porque eso es muy importante. Es como decir, ok, él, ok, sanó a 10 leprosos. ¿Lo sanó siendo hombre o lo sanó, como decía Blanquita, porque Dios estaba con él y por medio de él Dios actuó? ¿Sí? Creo yo que lo hizo ¿Cuál sería porque la respuesta? conoce al Padre, en esa fe que él tiene con el Padre. Ok, en esa fe que él tiene con el Padre. Pues vamos a decir que estaba trabajando con él, pero una vez más, ok. Hay un pasaje de la Escritura. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios, o sea, comenzó desde su niñez ese camino, pero había algo que lo hacía diferente, y era precisamente que la gracia de Dios estaba sobre él. Al pensar que era humano, era necesario lo que ahora nosotros podemos decir: oye, ¿la gracia de Dios está sobre ti? Sí. ¿Por qué? Porque soy humano, porque estoy sujeto a esta naturaleza, ¿sí? Entonces comenzó a caminar y básicamente tomó la decisión de obedecer a su Padre Celestial, ¿sí? Pero también dice que se sujetó a sus padres terrenales como hombre, ¿sí? Entonces comenzó a crecer, tanto que está la historia donde dice que fueron a la ciudad Al festival, al festival, y Ok. entonces hubo una situación allí que se les perdió y se extravió, y luego 2 días después, dice que 2 días, regresan y encuentran. qué inconsiderados los padres, ¿no? ¡Ah, qué tremendo! Y Después de ¿y qué lo encontraron bueno. haciendo? ¿Jugando canicas? No, no, en el templo. estaba en un lugar especial. Eso es lo que marca la diferencia entre Jesucristo hombre, un hombre muy peculiar, es muy hermoso. Yo no puedo decir otra cosa. A diferencia de todos nosotros, él fue hombre, pero estuvo siempre sujeto ¿a qué? A la ley del Señor, a lo que Dios le indicaba. Y era necesario, dice, cuando los padres le preguntaron, ustedes conocen la Escritura, ¿no? Te andamos buscando. ¿Me es necesario estar en dónde? En los negocios de mi Padre. Qué maravillosa declaración de él, De un niño, ¿no? de un niño. Y desde allí podemos ver que ese niño Jesús empezó a crecer, pero con esa gracia del Señor encima, detrás de él, Así es, maravilloso. cumpliendo la ley de Dios. Y fíjate, que quiero hacer una aclaración cuando dijimos que los padres sean muy desconsiderados, o que es en una forma chusca, ¿no? Porque en ese tiempo, que cuando ellos iban de un lugar a otro, cuando viajaban de una ciudad a otra, normalmente viajaban varias o severas familias, o que eran casi una multitud, ¿no? De 2,000, 3,000 gentes. Okay, y este festival en particular, que era acerca del Passover, o de la Pascua, por un lado, y por el otro lado era el tiempo de dedicación, en la que presentaban a los niños para que se convirtieran en adultos, que es la Bar Mitzvah, hoy día. Pero no era de que ellos no hubieran considerado a Jesucristo, que a su hijo, o que no lo estuvieran cuidando. Simplemente era una costumbre de que todos los niños, pues deambulaban con otras gentes, iban hacia el frente o hacia atrás de la caravana, pero en esta ocasión, después de 2 días, no lo habían visto, y lo empezaron a buscar y se dan cuenta que no está, ¿no? en esta ese caravana, grupo, sí. Pero regresando al tema, ¿no? Como tú estabas diciendo ahorita, tú puedes decir, bueno, la gracia del Señor estaba sobre él, y podemos decir que por medio de ese medio, él podía hacer lo que estaba haciendo, Pero si decimos eso, que también es muy cierto, la pregunta es, ¿por qué si tú estás bajo la gracia de Dios no puedes hacer lo mismo? Sí.
Entonces la pregunta sería, si él era hombre, ¿qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que hizo para poder hacer esos milagros? ¿Qué le dio la habilidad? ¿Sí? Y tú vas a decir, no, pues es que tenía favor en el Padre. Totalmente correcto. Pero ¿qué hizo? Vamos a decirlo así una vez más, ¿qué hizo para tener ese favor? Dentro de su humanidad. Déjame leerte, la profecía de su venida, para que tú te des cuenta de la descripción que se le está dando, como hombre, y eso es muy importante para nosotros. Está en Isaías, capítulo 53. Y dice en el versículo 1, dice así: ¿quién ha creído a nosotros anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese es Isaías, promulgando una profecía, a Israel. Y le dice, ¿sabría cuál renuevo delante de él? ¿Y cómo raíz de la tierra seca? Dice, no hay parecer en él. Empieza a describir el Mesías. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos como sin atractivo, para que le deseemos. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es de que Jesucristo es hombre. Y una de sus cualidades de hombre no es como lo pintamos hoy día. Y es lo que vamos a tratar de quitar, ese misticismo que tenemos hoy día de Jesucristo. O que lo vemos hoy día con pelo castaño claro, cara alargada, piel fina, blanca, con ojo azul, muchas veces, o ojo, café, claro, vamos a decirlo así, una persona alta de, vamos a decirlo, de, ¿qué te gustaría? De 1,90 m, formido, inteligente, de forma inteligente, que él también tenía una forma distintiva de que cuando la gente lo veía, pues lo sorprendía, pero nada que ver, aquí en la Escritura nos está diciendo que era una persona común, y quiero que te metas, si no es otra cosa ahorita en este programa, es eso, que te metas la primera imagen de Jesucristo, una persona común. Más feo que mis dos hermanos que están aquí. Aleluya. Amén. Ellos están bonitos en comparación. Amén. Nos dice que era una persona común y corriente. Como raíz de tierra seca. Imagínate eso. No hay parecer en él. Cuando dice no hay parecer en él, es de que no había nada que la gente le atrajera de él. Dice, ni hermosura en su físico, en todo, en su físico, ni hermosura alguna. No era un rey Salomón, era un vil, simple hebreo, Dice, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Que no iba a tener ningún atractivo, para desearlo. No iba a tener nada, no iba a tener carisma como la conocemos hoy día. No iba a tener esa luz que proyectan cuando llegan a un lugar y dicen, wow, Sin misticismo, ¿no? Sin Sin misticismo. misticismo. Simplemente una persona, Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue. Pero esa es la descripción que nos da, que era un hombre común y corriente. No tenía nada especial en él. No había nada en absoluto que tú dijeras, wow, qué tipazo, qué hombre. Hoy diríamos un simple judío, una persona Sí, normal. bueno, no quiero decir simple judío porque hay judíos muy guapos. Sí, pero los Pero rasgos, cuando dices un simple judío,
una persona común. Común. Sí, sus rasgos comunes. Sus rasgos comunes que nadie va a desear, que no va a sorprender a nadie. Entonces, esa es una de las primeras características que vemos en Jesucristo, ¿ok? Que como decimos y como tú lo decías en la Escritura, ¿ok? Cuando dice fue el verbo, estamos hablando de que fue Cristo, ¿ok? Fue el hombre, Yeshua, simple y sencillamente Jesús. Y eso es lo extraordinario que debemos de pensar. Y lo que lleva de llenarnos con nuestros corazones en nuestro pensamiento ahora de aquí a la próxima semana o que en nuestros siguientes programas es ¿qué lo hizo poder hacer esos milagros? ¿Cuál es la diferencia entre él y hinduismo? ¿Qué es la diferencia entre él y Buda o entre él y Alá? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre todos esos dioses mitológicos que tenemos hoy día? Y no solamente los dioses griegos o babilónicos o romanos de esos tiempos, pero hoy día, ¿cuál es la diferencia entre todas esas religiones? ¿Qué lo hace a él diferente? ¿Qué lo hace único que tú y yo tenemos que aprender de él para poder caminar como él? Yo les diría una vez más, Jesucristo, Dios o hombre, o los dos. Y si fue los dos, ¿cómo podemos hacer la distinción? Hubo una ocasión en que él tuvo un encuentro, Jesucristo, con una mujer samaritana. Y dice ahí en la Escritura, en el versículo 9 del capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Siguiendo un poco con la humanidad de Jesucristo, aquí la mujer lo identifica como un judío particular. Lo que hace la diferencia entre ese hombre judío, enseguida, lo que sucede, le empieza a hablar de algo extraordinario. Primero lo identifica como ¿qué? Como un hombre. ¿Cómo tú siendo qué? Judío. ¿Qué? Un hombre judío, así. ¿Sí? Pero luego, al entablar conversaciones con la mujer samaritana, ahí es donde hace la diferencia. Empieza a manifestar esa parte donde se deja ver el respaldo y la gracia de Dios. Hablando todavía de la humanidad, ¿sí? Porque ahí él le habla y entonces él comienza a indagar con esa mujer. Y ella lo identifica, da un brinco de ver a un hombre judío y luego va y dice, hay un hombre que me dijo todo acerca de mí. Eso hace la diferencia entre esa conversación, primero como un hombre y luego lo reconoce como ¿qué? Como un tipo profeta. Pues fíjate, ahí tú estás diciendo algo muy certero, pero en esa historia es muchísimo más profundo que eso. Ok, primeramente porque ella lo identifica en un estereotipo. Sí. Ok, y lo identifica como lo que es un judío, okay, o una raza que odiaba a otra raza por conflicto ya de matrimonio, okay, lo que estábamos diciendo al principio, o que los samaritanos, o que lo que los hacía distintos a los judíos, a pesar de que también eran judíos, era de que ellos ya habían tenido una mezcla, okay, de matrimonio, de etnicidad, vamos a decirlo así. Okay. Pero lo que hace Jesucristo en ese momento es algo extraordinario que no nos ponemos a pensar. Okay. Que Él, en la conversación que ella tiene y que Él inicia con ella, Él rompe un estereotipo. ¿Sí? Él rompe el soy judío y tú samaritana. ¿Sí? Que eso es lo increíble y es lo que tenemos que ver, porque es lo que Jesucristo hace contigo y conmigo. Que Él rompe ese estereotipo
de decir, ok, vamos a decirlo así, ok, soy el Mesías, ok, y tú eres al que salvo. Por eso hay una relación y por eso Él dice a nosotros que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó y como Él y su Padre se aman para que seamos uno, ok. Pero a lo que voy es esto, ok, claro que no tenemos tanto tiempo ahorita, ok, pero la pregunta va a resaltar, ok, y esa pregunta va a decir, ¿quién es? ¿Cuándo Él fue Dios? ¿Cuándo Él fue hombre? Tanto en el pasado como en el presente, ok. Si en su presente, cuando caminó 3 años y medio con nosotros, ok, ¿cómo fue? Como Dios, como hombre, como medio Dios, medio hombre, en un momento Dios, ¿cómo lo hizo? Ok, es algo que nosotros tenemos que conocer, Ujú, sí, ok. entrar en conocimiento, distinguirlo. Distinguir ese Así es. punto, ¿no? Sí, Para que nosotros veamos y podamos romper ese estereotipo, ok, de diferencias étnicas, se puede decir así, étnicas. ok, étnicas, ok, cuando estamos enfrente de una persona. ¿Cómo se acabaría todo ese racismo que hay en el mundo? Simplemente entendiendo cómo Jesucristo vio a esa mujer. ¿Sí? Dentro de su humanidad. ¿Okay? No como Dios. Y lo podemos decir, y sí podemos ponerlo como decir, bueno, es que es Dios, sí, pero tenemos que entender que es su humanidad. ¿Y qué es lo que Él hizo y produjo dentro de Él para poder romper esos estereotipos? Para poder romper esa diferencia entre la gente sin tener ninguna arma de hermosura o de dinamismo o de carisma. Okay, porque nos está diciendo la Escritura que era una persona que nadie desearía estar con él. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hizo? Y eso nos debe de hacer pensar a nosotros, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Sí? Para que esa luz que hay en mí se proyecte. Lo hablamos con los jóvenes la semana pasada. ¿Sí? Y ese fue uno de los grandes puntos, ¿no? Que decían ellos, preséntame a Cristo. Y uno de ellos o una de ellas decía, es que tenemos que sacar nuestro potencial. Por eso tenemos que entender. Si sin duda alguna, uno de los grandes errores más grandes en la humanidad hoy día, que se han cometido al hablar de las distintas creencias religiosas, ha sido pensar que como nada persona o como cualquier persona, todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión o nuestro punto de vista acerca de la religión. Pero tenemos que entender que Jesucristo no es religión, no. es un ser humano Ahí marcó la diferencia, ¿no, doctor? que buscó esa Cuando relación. estaba con la mujer, no llegó con credenciales o diciendo soy de tal o cual, no, sino Exacto. que era una ¿qué? Relación. Relación, por eso fue estábamos diciendo, ¿no? Sí. Entonces, todas las creencias son iguales, sí lo son, pero hay una que no lo es. En esencia, porque creen en un Dios. Sí, porque creen en un Dios. Pero hay una que no lo es, porque no es creencia. Así es. Y hablando precisamente de lo que decía usted ahorita, comparando a Buda, Mahoma y Jesús, Mahoma y Buda nunca se dijeron que fueran Dios. Sin embargo, Jesús sí. Exacto. Ahora, Dios en sí tampoco lo hizo. Exacto, que es lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Tampoco lo hizo. No hay ninguna escritura que diga yo soy Dios. Ninguna. Sí. Por la diferencia que hay entre Mahoma y Buda, ¿ok? Es de que no hay nada que los apunte a ser Dios. Exacto. Sin embargo, en Jesucristo hay todo que les apunta, que le apuntan a Él a ser Dios. Y él mismo, perdón, Sí. él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
Sí, o sea, no a es Dios, por- si no es a través de mí. Exacto, Y ninguno de ellos se atrevió a decir eso. exacto. Pero una vez más, la pregunta prevalece para el próximo programa. ¿Sí? ¿Jesucristo, Dios o hombre? Yo creo que aquí tenemos que analizar en el próximo programa las tres, vamos a llamarle en la clase, le dices oficinas, las tres funciones que el Señor tenía, ¿no? Pues es analizar las tres funciones, pero a mí me gustaría más que todo eso, que eso es muy importante, que es lo que nos tenemos que empezar a enfocar todos, y se los voy a dejar para que ustedes lo piensen, y lo mediten, vamos a poner así, no razonarlo, pero meditarlo, es, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo para poder hacer los milagros que hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la pieza esencial en esos milagros? ¿Qué es lo que hizo? Que nos falta a nosotros hacer en la iglesia. Se los vamos a dejar de tarea. Pues que nos Sí. ayuden, ¿verdad? ¿Sí? Que nos ayuden Marcándonos en sus ahí comentarios. en WhatsApp, en sus comentarios. Ujú. Exacto. Sí, claro que sí, sí. Eso es lo importante. No sé qué opinan ustedes. Creo que sí. Mi forma, dentro de mi pensamiento, creo que el Señor, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en las clases, en el instituto, por cierto que los invitamos a que vengan, es que el Señor desempeñaba tres funciones. Estamos hablando de la primera, que es la humanidad, ¿sí? La humanidad del Señor. Las otras, pues ya las vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero es importante que sigamos y continuemos con el programa. Pero sí te decimos algo muy importante a nombre de todos nosotros. Cristo es Dios. Pero es muy importante que sepamos cuál fue eso que Él hizo para poder lograr el propósito del Padre. No fue solamente nacer y esperar por una cruz, pero hubo un proceso que lo llevó a esa cruz y eventualmente a una resurrección. Eso es lo que hace cristianidad, su resurrección, no otra cosa. Sí. Y con eso creo que Nos despedimos. nos despedimos todos, y no sé si tú quieres decir algo o ustedes. Pues que Dios decir los algo. bendiga a todos los que nos están viendo y pues nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Gracias por permitirnos estar dentro de su casa y esperemos nos acompañen el próximo domingo también. Dios les bendiga, estamos para servirles y los esperamos el próximo programa. Pues los esperamos aquí para nuestro próximo programa acerca de Jesucristo entre otros dioses. Y conoceremos su conversación con otros supuestos dioses. Dios los bendiga y todos decimos, bye. Adiós. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.